Buenas tardes, mi nombre es Tania Pazmiño y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué cargas llevan hoy que ya no les pertenece y que todavía no se atreven a soltar? Bueno, a través de los diferentes roles que he atravesado en mi vida, quisiera comentarles 4 diferentes momentos en los que he tenido que soltar para avanzar. En mi rol de mujer, en mi rol de madre, en mi rol de empresaria y en mi rol de dirección gremial. Y para ello, les voy a empezar a contar que me casé a los 18 años. Mientras la mayoría de mis amigos disfrutaba de su casa, de las comodidades, yo decidí decir gracias y lanzarme al vacío de la independencia. Solté un auto, solté una casa cómoda, solté esa seguridad que tienes de todo servido. Empecé a trabajar en el día para poder estudiar en la noche. Y así aprendí que crecer sí duele. Pero también aprendí que tenía que soltar y que el soltar no necesariamente significa perder, significa avanzar. Cuando nosotros hablamos de soltar, nosotros hablamos y tenemos que referirnos al desapego. Y cuando me dicen, ¿qué es el desapego? Nosotros podemos decir que el desapego es ese estado interno en el que nosotros elegimos no aferrarnos a lo que no podemos controlar. Y a esto nos referimos cosas, personas, logros, cargos, tal vez expectativas, a veces inclusive a las cosas que en el pasado nos dolieron. Y también recordemos 2 de los peores apegos, que es la culpabilidad y el cargo de conciencia. De verdad, son invisibles, pero esta carga es pesadísima. Y saben, la verdad es que todos tenemos que trabajar para soltar esas cargas que llevamos en nuestras espaldas como una mochila que no nos deja avanzar ligeros. Y también es importante decirles que nosotros tenemos que visualizar esos apegos que tenemos para poder analizar, para poder nosotros también trabajarlos y, ¿por qué no?, abrazarlos. Y así despedirnos de todo aquello que ya no necesitamos. Y en este camino, cuando nosotros estamos regresando a ver estos apegos, no duden que nos toca regresar a la infancia o tal vez a la adolescencia, donde dejamos ese hilo que quedó suelto y que hoy nos damos cuenta que nos lastima o por el cual lastimamos a los que más amamos. Y en general, si nosotros hablamos de soltar, ¿por qué no lo soltamos? ¿Por qué no soltamos las cosas que nos generan una carga? Porque tenemos miedo. Y cuando quiero que ustedes piensen en qué tienen miedo, tal vez es a la soledad, tal vez es a no ser suficiente, tal vez tenemos miedo de nosotros mismos, o de no ser aceptado, o de no ser la persona perfecta. Todos estos miedos no nos permiten avanzar. Y cuando hablamos de que definitivamente soltar no significa quedarse vacío, soltar significa dejar un espacio. Y cuando hablamos del desapego, no es frialdad, no es que definitivamente nosotros vamos a volvernos vulnerables ante algo que no queremos. Lo que estamos haciendo es elegir dónde vamos a canalizar nuestra energía. Y todo esto les invito a pensar en una realidad. No podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí podemos nosotros responder a lo que nosotros nos está ocurriendo desde adentro. Y dentro de esta capacidad que tenemos nosotros de poder avanzar, de poder soltar, les voy a contar otra forma en la que aprendí para soltar. Aprendí a soltar la perfección. Yo soñaba con ser gerente de producto en la industria farmacéutica. Y ¿saben? Lo logré. Pero la vida me mandó con un gran reto. Tenía un bebé de 12 semanas y tenía que irme a capacitar por un mes fuera del país. Imagínense, un bebé y tener que irme a capacitar fuera del país. Fue una decisión complicada, pero era lo que correspondía en ese momento. Así que lo que hice fue negociar. Empecé a viajar de lunes a jueves y de viernes a domingo pasaba en casa. Así que cuando estaba de viaje me extraía la leche materna, la guardaba
en recipientes, la etiquetaba y luego la organizaba como un banco de leche. Saben, no era perfecto, pero funcionó. Luego, cuando llegué de esta capacitación, me di cuenta que aquí era el inicio de muchísimo más trabajo y que de verdad yo tenía una culpabilidad. Esa culpa que tenemos las mamás que trabajamos a 1000 y que llega la noche y seguimos en la oficina y de repente vemos el reloj y se nos seca la garganta. ¿Le suena? Esa vez que nosotros tenemos que decidir hacer estos dos roles porque es lo que corresponde. Y también entendí que hay culpas que uno tiene que pagar. Uno tiene que pagar y en este pago uno tiene que entender desde la aceptación de que no iba a ser la madre perfecta y la profesional perfecta, pero sí iba a ser lo mejor que podía con todo lo que tenía. Así aprendí a soltar la perfección. Y luego, por supuesto, dentro de mi tercer aprendizaje, quería ser mi propio jefe, quería tener una empresa. Entonces me sumé a un emprendimiento. Con ese chip en la sangre de ese ADN empresarial con el que sueñas. Así que bueno, pasaban muchísimas cosas cuando ya estaba en el emprendimiento. De verdad empecé a sentir que gastaba tiempo, dinero y emoción. Y te pasan tantas cosas todo el tiempo y siempre hay algo que resolver. Es como que la vida te pone muchas formas en las que quiere probarte y que te autodemuestres que tú lo puedes lograr. Hasta que ahí aprendí a soltar la ingenuidad, de sentir que parecía que llegaba a una meta y que tenía que volver a empezar. Era como una montaña rusa que hasta ahora sé que soltando esa ingenuidad uno siempre tiene que estar listo para lo más inesperado. Y también aprendí que dentro de esto solamente tú puedes encontrar la solución. Mi solución fue que yo iba a empezar a importar. Así que contraté para importar productos de cosmética europeos al Ecuador. Pero de repente salió una regulación. Y en esta regulación se prohibió la importación de cosméticos, perfumes y licores. ¿Se imaginan? En un segundo ya no tenía negocio. Así que sentí que el mundo se me vino encima. Pero otra vez, tenías que sentarte y buscar una solución. Y la solución que encontré fue hacer un laboratorio para producir mis propios productos, mis propias marcas y no depender de los demás. Ahí es cuando sabes que definitivamente tienes que saber y soltar la ingenuidad para poder abrazar el conocimiento y saber que tienes que estar preparado todo el tiempo para poder reinventarte una y otra vez, todas las veces que sean necesarias. Y bueno, en mi cuarto aprendizaje, saben que es algo de lo más lindo que me ha pasado, es aprender a soltar desde el amor. Dentro de mi propósito de vida, siempre ha sido servir a los demás. Y por supuesto, ingresé a un gremio para poder hacer mis sueños. Y hace muy poco ocupaba un cargo de altísimo liderazgo en el que hacía algo que me apasionaba, que era conectar con las mujeres para poder desarrollar sus carreras, para poder apoyar sus emprendimientos. Pero ¿saben algo? Lo solté. Y me preguntan, ¿por qué? ¿Lo amabas? Sí, pero tengo una hija de 17 años que está próxima a graduarse y se irá fuera del país. Y es tan lindo esto de saber que están listos para volar y que tú les acompañaste, que hoy, que sí puedo decidir, decido estar con ella, acompañarle, soltar desde el amor. Y les puedo decir que cuando nosotros soltamos, avanzamos. ¿Se acuerdan ese chico de 12 semanas que les conté? Ahora tiene 23 años y tiene su propia vida. Mi hija está volando para caminar hacia su futuro. Y yo sigo aquí aprendiendo. Y cada día consciente de que tenemos que aprender a soltar para avanzar. Y saben, he soltado desde la comodidad, la perfección, desde el amor. Pero lo más importante que quiero que ustedes reflexionen, ¿qué es lo que necesitan hoy soltar para sentirse libres? Y sobre todo sé que es una invitación que es exigente. Por supuesto que sí, yo lo he vivido. Pero a pesar de todo, créanme que vale la pena.
Muchas gracias.